Cordial saludo, mi nombre es Alison Camila Melo Telles, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro matriculada en el programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este caso les vengo a presentar mi objetivo virtual de información acerca de las imágenes tomadas por PET y TC, que es en este caso el estudio propuesto por el curso de Física de Imagen. La tomografía por emisión de positrones, simplificada es PET o PET, es un procedimiento que se realiza en medicina nuclear. Tiene una subespecialidad en el campo de las imágenes médicas, donde tenemos que intervenir con material radioactivo para lograr dar el diagnóstico o determinar la gravedad de las enfermedades que pueda presentar nuestro paciente. Vuelvo y les digo, no utilizamos material radioactivo en pequeñas cantidades, ya que pues son procedimientos que no son invasivos. Claramente lo único que se busca es diagnosticar, no crearle un daño al cuerpo de nuestro paciente. Los procedimientos por imágenes de medicina nuclear evalúan los problemas de la salud, no son dolorosos. Y además de esto, los procedimientos están diseñados de manera en que en el caso de que trabajemos con algún tipo de tumor, este material se acumule en la región donde se presenta la afectación para poder generar pues el estudio adecuado. Según el tipo de examen que se esté realizando, la radiosonda se puede inyectar dentro del cuerpo, se puede ingerir mediante vía oral o inhalar como gas, pero en la mayoría de ocasiones hacemos uso de las inyecciones por vía intravenosa para que pues podamos tener un mayor contraste y una amplia visibilidad del organismo de PET o TC. Entonces es como la combinación de la tomografía computada con la tomografía por emisión de positrones, ya que demuestran que proporcionan los diagnósticos más precisos que cuando lo realizamos por separado. Eso quiere decir que al trabajarlo de esta manera, damos con diagnósticos más exactos y de mayor facilidad que si lo trabajamos individualmente. Los radiofármacos son una sustancia que permite que el tomógrafo detecte las radiaciones que emiten los átomos radiactivos y localicen el tumor. Estos se utilizan como compuestos de contraste, se le inyectan al paciente de manera intravenosa o también se puede trabajar de manera oral, permitiendo observar el interior del organismo de un modo no invasivo y obtener así la imagen molecular que se requiere para la patología propuesta. Después de hacer la inyección con estos radiofármacos y acabado el procedimiento, hacemos la recomendación a nuestro paciente de que tome demasiado líquido para poder expulsar esta sustancia. Los radiofármacos los podemos dividir en 4, donde encontramos los radiofármacos listos para su uso, que son los que presentan un tiempo de vida medio y permiten su distribución, como son los fármacos que les mencionaré a continuación. Encontramos los radiofármacos preparados a partir de productos semifacturados, que son los que poseen tiempo de vida corto, los radiofármacos producidos inmediatamente antes de su administración, que son los que tienen un vida de muy corto alcance, que son los radiofármacos que se utilizan en PET y son producidos en ciclotral. Y por último, los radiofármacos producidos a partir de muestras del propio paciente. Esto quiere decir que las células del propio paciente son marcadas como radionúclidos y son utilizadas para los estudios que se vayan a realizar. En los radiofármacos los podemos clasificar en 4. Radiofármacos listos para el uso, que es los que presentan un tipo de vida medio y permiten su distribución.
En segundo lugar, encontramos los radiofármacos preparados a partir de productos semifacturados, que son los de tiempo de vida corto, como los generadores. Los radiofármacos producidos inmediatamente antes de su administración, que son los que tienen el tiempo de vida muy corto, demasiado, que son los radiofármacos PET producidos en el ciclotrón. Más adelante les explicaré qué es el ciclotrón. Y los radiofármacos producidos a partir de muestras del propio paciente. Esto quiere decir que las células de nuestro paciente son marcadas como radionúcleos. Los principios básicos. Para esto, como principio básico, tenemos la necesidad de suministrar radionucleicos o radiofármacos. Sin la suministración de esta sustancia, no podemos realizar, pues, la imagen. Existen gran variedad de radionucleicos y depende del estudio a realizar, como les explicaba en el momento en el que les expliqué los tipos de radiofármacos. Y se emiten positrones que interactúan con los electrones produciendo su aniquilación. Esto, pues primero el positrón es una partícula subatómica que posee la masa del electrón, pero contiene una carga opuesta a este. Su característica es que al interactuar con los electrones se aniquilan, y el resultado de esta aniquilación es la generación de dos fotones. Aquí hablamos de los rayos gamma y viajan en direcciones pues opuestas. Tenemos que tener en cuenta también que al ser elementos inestables, los rayos gamma pues son inestables y permiten cuantificar procesos fisiológicos con la ayuda de los detectores PET. Acá tenemos que tener en cuenta que no solo depende de los principios básicos, sino que también hablamos de unos detectores que nos tiene que plantear el PET para poder producir y trabajar de la manera. El ciclotrón es una cámara de alto vacío en la que mediante un campo magnético paralelo al eje del cilindro y un sistema de radiofrecuencia generan el campo eléctrico alternamente se acelera a energías muy elevadas. Esto con el fin de que las partículas elementales que se producen se sitúen en el centro de la cavidad. Ya en el momento de que estas partículas adquieren la suficiente energía para las aplicaciones médicas, su trayectoria es desviada para que choquen con los blancos, para realizar pues sus reacciones nucleares que nos llevan a la obtención de los radionúcleos, emisores de positrones. Este ciclotrón se conforma de un imán, de una fuente de partículas o iones, de un sistema de extracción de haz, sistema de blanco, sistema de radiofrecuencia, sistema de diagnóstico, sistema de control y sistema de refrigeración. El imán es la parte principal, que es donde se genera el campo magnético para confinar el haz de partículas, que es donde se encuentran los protones y neutrones. En segunda parte, la fuente de partículas o iones está conformada por cátodos para la producción de protones y de neutrones, y estos iones son insertados radialmente en la zona central del imán, que es lo que yo les venía explicando cuando les dije la composición del ciclotrón. El sistema de extracción de haz se encarga de dirigir el haz de iones hacia el puerto de salida. No tiene como una desviación, sino se centra en que siempre va hacia el puerto de salida. El sistema de blanco es el número de puertos de salida. Este equivale al número que pueden estar montados para su bombardeo. Tenemos que tener en cuenta que algunos modelos permiten que el bombardeo mencionado sea simultáneo de dos blancos. El sistema de diagnóstico es todo sistema de producción de haz, debe seguirse mediante lecturas de la intensidad. Se puede decir que tenemos que hacerle un estudio para que, pues, en las láminas de extracción de electrones, el colimador del blanco y del propio blanco se efectúen de la manera correcta.
El sistema de control es el que actúa sobre el funcionamiento del propio ciclotrón. Esto quiere decir que también interfiere en el sistema de blanco y sobre los módulos de síntesis. Y por último, el sistema de refrigeración está formado por un sistema primario y uno secundario. El principal componente es el intercambiador de calor-agua, la columna para la desionización del agua y la sonda para el control de la resistividad y temperatura. Y el sistema secundario es el que se encarga de extraer el calor del primario a través del... La cardiología y la oncología, como les mencionaba, son estudios o son análisis que se pueden realizar mediante PET. En este caso es de utilidad para la cuantificación de la perfusión cardíaca. Esta técnica es empleada para evaluar la posibilidad de enfermedades en la arterial coronaria, y el progreso o la manera en la que ésta se detiene. Como les mencioné, para este caso se utiliza el radionúclido de amonio, ya que es un emisor de positrones de nitrógeno con una vida media no muy elevada y se emplea pues en los estudios de perfusión y viabilidad miocardíaca. Los detectores. El sistema que utiliza para la detección de un tomógrafo PET no es nada diferente a los demás detectores de medicina nuclear. Esto quiere decir que los detectores de medicina nuclear son los mismos que se trabajan en otros tipos de estudio. En este caso, el más utilizado pero muy eficaz es el BGO, que significa germanato de bismuto, ya que tiene un número atómico elevado y efectivo. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuenta con dos considerables defectos para desarrollar su labor como detector. En primera instancia, es un modesto productor de luz, sobre todo si lo comparamos con el cristal de centelio de referencia. Este cristal de centelio es otro tipo de detector que se utiliza, al igual que el BGO. Y en segundo lugar, su capacidad de resolución en energía y por tanto distinguir fotones de energía similares es muy mala, es de las peores que puede haber, ya que por si se encuentran limitadas las prestaciones de centelio sólido en este aspecto. El control de calidad lo podemos dividir en varias partes. Primero tenemos que tener en cuenta el personal que se va a encontrar laborando en estos estudios, que es uno de los principios fundamentales. En la medicina nuclear se debe llevar a cabo como una parte integral de la labor del Departamento de Medicina Nuclear y por miembros que pertenezcan a ese departamento. No podemos ingresar a otro tipo de personal a estas áreas. Tenemos que tener un espacio lo suficientemente grande para que tanto personal como instrumentos que se requieran en este proceso tengan su espacio, se encuentren en una buena condición, en un buen estado para poder laborar y aplicarlas. Tenemos que tener en cuenta que no va solo eso, sino también se presenta el mantenimiento cuando se trabaja pues con la salud. También tenemos que tener en cuenta que los instrumentos pueden diferir mucho en su ejecución. Desde el momento en el que planteamos el control de calidad, tenemos que tener en cuenta que la selección y la adquisición de los instrumentos son fundamentales y se debe tener claro qué se debe adquirir y qué se debe seleccionar. Se debe considerar la elección del sitio apropiado, como les comentaba, para instalar el instrumento, puesto que puede influir en su operación futura. Si no tenemos estas máquinas, estos equipos en una zona pues adecuadan nuestros diagnósticos y nuestra manera de elaborar no va a ser la correcta. Ya una vez que hayamos recibido todo el instrumento, se haya instalado, tenemos que realizar primero unas pruebas para asegurarnos
de que el instrumento pues se encuentra en las condiciones óptimas para poderlo elaborar. Estas pruebas pues tienen que tener sus datos, tienen que tener sus estudios para que se verifique el correcto uso. Y luego de esto, estos lineamientos de control de calidad no eliminan la necesidad de las maniobras usuales para el mantenimiento preventivo. Estas se deben efectuar. Estas son las referencias bibliográficas en las que yo me basé para hacer este OBI. Lo tomé de algunos documentos antiguos, ya que se trata de un resumen y a la vez debemos detallar la información para tener presente sobre qué estamos trabajando. Esto sería todo, espero haya sido de su agrado esta presentación.